Buenas noches, hermano. Es un placer compartir este día con ustedes la palabra. Antes de todo vamos a orar pidiendo al Señor que ponga en claro nuestra mente para poder interpretar lo que Él tiene hoy para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este día hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, porque aún por este medio podemos comunicarnos con los hermanos. Y, Señor, te pido que seas tú el que esté hablando por medio de tu palabra, que podamos interpretarla, Señor. Gracias por todo te damos, Señor, en esta noche, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Jueces hay una historia que es la que ocupa más lugar, y es la historia del juez Sansón. Y saben que son 3 capítulos, pero no se asusten que no los vamos a leer a todos, sino que vamos a ir leyendo las partes más importantes para poder saber lo que ha pasado y cómo actúa nuestro Dios, Señor, ante cualquiera de estas cosas. Y vamos a ir leyéndolo. Vamos a empezar con Jueces 13. Jueces 13. Y vamos a leer del 1 al 6 para saber, para ir viendo cómo nació nuestro amigo Sansón. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. En Zorá, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijo, porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues concebirás y darás a luz un hijo que no pasará navaja sobre su cabeza, porque el mismo será nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Hasta acá vemos la anunciación del nacimiento de Sansón. Y saben que fue uno de los jueces de Israel durante la ocupación de los filisteos. Y como leímos antes, esto duró 40 años, la dominación a Israel. El versículo 1 al 6 del capítulo 13, el ángel de Jehová anuncia su nacimiento. Su familia debía llevar una vida propia de los nazareos para que su hijo fuese consagrado a Dios. Esto lo podemos ver también en Números 6, en el libro de Números 6, del 1 al 6. Si lo quieren, después lo pueden leer. Y se trata de todas las cosas que tenían que revestir al que era elegido como nazareo. No solo a él, sino a toda su familia, a su padre, a su madre, y si tenía hermanos también. Como dijimos antes, no tenían que beber, no tenían que raparse la cabeza, y aparte tenían que llevar una vida intachable. No tenían que tocar cosas inmundas y cadáveres y muchas otras cosas más que ya veremos en los acontecimientos que pasaron acá en la vida de Sansón. Pero tengan en claro que esto era una anunciación del nacimiento
de Sansón y lo había hecho un ángel del Señor, dice la palabra. Entonces, siguiendo adelante, vamos a ir al capítulo 14, del 1 al 4. Y aquí comienza la vida de desobediencia a Dios, al querer tener una filistea como mujer. Y vamos a leerlo. Capítulo 14, del 1 al 4. Descendió Sansón a Timmat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timmat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que la toméis por mujer. Su padre y su madre dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Sansón respondió a su padre: tomad esta mujer, porque ella me agrada. Aquí comienza la primera de las desobediencias de Sansón hacia su familia y también hacia las leyes que tenían ellos, porque no debían casarse con ninguno que no sean judíos. Y saben que el quinto mandamiento dice: honrará a tu padre y a tu madre. Y es el único mandamiento con promesa: y se alargarán tus días en la tierra. Busca fuera de Israel a una mujer que es filistea. Y medio estamos viendo que las cosas las va haciendo de prepo, que está como aquel que dice, valiéndose de su fuerza, de su carácter para conseguir las cosas. En este tiempo que él va a buscar a verla a esta mujer, mata a un león. Y después de estar con esta mujer, de ver a la filistea, en el cadáver del león había un panal de abejas. Cuando regresa y cuando mata al león y después regresa, había un panal de abejas y comió de la miel. O sea que ya acá hizo otra cosa que estaba prohibida por la ley, que era que no se podía tocar cosas inmundas, o sea, cadáveres y animales muertos. Y él no pudo resistirse y comió de esta miel que se había hecho el panal en el león que él había matado unos días atrás. Se comporta con bastantes arrebatos y sus impulsos lo llevan por el camino del pecado. Jugaba con la paciencia de Dios. No se comporta como un nazareno, podemos decir, aunque Dios le permitía dominar a los enemigos, como vemos más adelante, a los filisteos. Vuelve a hacer lo mismo con 30 filisteos que por tras de una apuesta los mata, y cuando los mata, para pagar la apuesta que tenía que pagar, le saca sus ropas y las entrega a los que le habían ganado la apuesta. Acá vemos otra vez que vuelve a tocar cadáveres porque ya los filisteos estaban muertos y él le saca la ropa. Otra vez vuelve a hacer cosas que estaban prohibidas para él.
siendo nazareo, siendo que se tenía que conservar puro y sin mancha, vamos a decir, tenía que estar en una posición de una persona diferente. Acá vemos también en el versículo 19, en el 14, 19, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió Sansón a Escalón y mató 30 hombres de ellos, y tomando su despojo, pagó con las vestiduras a las que había explicado el enigma. Después, encendido de enojo, regresó a la casa de su padre. O sea, cuando pierde esta apuesta, vuelve a florecer su carácter, ¿no? Y como dijimos antes, él volvió a hacer cosas que no debía porque tocó estos 30 cadáveres para sacarle la ropa, para pagar la apuesta que había hecho. Tras de estas cosas pierde a su mujer. En uno de esos arrebatos que tiene, quiere tomar venganza y quema los campos de los filisteos. Y los filisteos, tras de esto, le piden que él se entregue. Así que en el versículo 15 vamos a leer del 15 al 18. Del 15 al 18. Capítulo 15, del 15 al 18, vuelvo a repetir. Al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Estaba haciendo alarde de lo que había hecho. Otra vez vuelve a hacer que tocar un cadáver que para él estaba prohibido, porque acá dice bien clarito, dice al ver una quijada de asno fresca, o sea que el cadáver estaba recién muerto y le saca las mandíbulas para matar a los filisteos. Así vamos viendo de que él no se sujetaba, de que él no cumplía con la ley que le correspondía cumplir como nazareno. En el capítulo 16, ya entrando al capítulo 16, dice acá bien clarito en el capítulo 16, 4, dice Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlos. Así podríamos atarlo y dominarlo. Cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Entonces Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para ser dominado. 3 veces Sansón la engaña con diferentes maneras de decirle cómo lo tenían que atar, cómo lo tenían que sujetar. Hasta que al final dice que 3 veces trata de convencerlo para que le revele el secreto de su fuerza. Al final confiesa su verdad. Jehová, y lo vamos a leer en el versículo 20, en el versículo 20 dice:
Y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó que esta vez me escaparé como las otras, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí parece que la paciencia que le tenía Dios se terminó, porque dice bien clarito la palabra del Señor, dice: ya se había apartado de él. Al final él le había confesado su verdad le había confesado, que no era la verdad que correspondía. ¿Por qué? Porque él le dice exactamente así: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí y debilitaré y seré como todos los hombres. Cuando alguien cae en las manos del enemigo, quizás sea así. Primero, nos sentimos bien, porque dice que hizo que ella, Sansón, se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 juedelas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo. Acá lo que refiere la palabra, que ella lo hizo dormir entre sus piernas y le cortó sus trenzas, el pelo largo que tenía, se lo rapó. Y dice que durmiera sobre sus rodillas. Cuando cae en manos del enemigo, quizás sea así. Primero nos sentimos bien. Se durmió Sansón en sus rodillas. Su verdad. Él creía que era su pelo, pero era porque eso significaba nada más, no era la verdad, porque eso significaba que era dedicado a Dios. Tenemos que saber reconocer que todo viene de Dios, que toda nuestra fuerza viene de Dios. Dios, su fuerza venía de Dios. Venía de Dios. Él era alguien apartado para Dios, pero su fuerza venía de Dios. El tener el pelo largo era solo un simbolismo, algo para que vean los demás, para que él con esta actitud iría cumpliendo con las ordenanzas de la ley para los que eran nazareos. Él era apartado para Dios, para ser nazareo, no por su pelo. Los que se alejan de Dios corren riesgos de quedar ciegos. En el 21, en el capítulo 16, 21, en el versículo dice: enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Aquí vemos que les cegaron. Y era una costumbre agarrar a los más peligrosos, a los más valientes de los enemigos y cegarlos. Y a él le tocó esto. Quizás los que se alejan corren riesgo de ser cegados y no encontrar el camino para volver.
también pueden ser un juguete, y lo vamos a leer más adelante. En el mismo capítulo, en el versículo 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, porque estaban festejando y daban toda la gloria a su Dios de que habían vencido a Sansón, y esto significaba para ellos que también habían vencido el Dios de Israel. Entonces estaban de fiesta los filisteos, y en esta fiesta dice: trae a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió de juguete. Luego lo pusieron entre las columnas. Le sirvió de juguete, con el cual perdemos nuestra capacidad de decidir. Un juguete mayormente es manejado por otra persona y quizás por una batería, por lo que sea, pero es para divertir a los demás. Eso es un juguete. Y en este momento Sansón estaba haciendo eso. Seguramente ciego, atormentado por lo que le había pasado, y seguramente que estaba arrepentido de todo lo que había hecho, y sobre todo haber desobedecido a Dios en las leyes que tenía su pueblo. Debemos reconocer que en nuestra vida todo proviene de Dios. Él se equivocó al decir que era el pelo. Él, como aquel que dice, nunca se dio cuenta que su fuerza venía de Dios, no del pelo. Debemos saber que nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro alimento, todo es bendición de Dios. Él seguramente confundió las cosas. Creía que gracias a su pelo tenía fuerza. Confundió las cosas. Y eso es lo que hace el enemigo, confundirnos para arrebatarnos de las manos de Dios. Acá más adelante, Sansón pierde su primera batalla con los filisteos. Y seguramente se pierden las personas en las mentiras y el pecado. Ser uno más que juega el enemigo con nosotros. Esto en el versículo 25 que leímos recién. En el 28, solo una cosa puede volvernos a Dios. Y lo vamos a leer. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Aún acá, los que saben mucha teología, dice que Sansón pide perdón, pero también pide venganza por sus ojos. Hasta el último momento no dejó de ser un rebelde, no dejó de ser orgulloso de su persona. En el 29 dice que se agarró luego Sansón las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Él sabía que al derrumbar esas columnas, él iba a morir. Sabía que su pecado, que su desobediencia a Dios
del no reconocimiento a Dios como persona que brilla en nuestra vida a cada momento. Cada momento de nosotros es por Dios. La vida es una gratitud constante a Dios. En el versículo 28 al 30, vamos a leer ahora, ya al final. En el 29 dice, en el 29 ya lo leímos, después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Se fue con los filisteos, perdió la última batalla. Aún matando a los filisteos, perdió su vida. Esto nos deja una reflexión, como dijimos antes, de la gratitud que tenemos que tener constantemente con Dios. Pero saben que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento donde Jesús vino para salvarnos. Vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Él murió en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Y en el Nuevo Testamento tenemos varios versículos y varios capítulos que nos animan a seguir adelante, reconociendo a Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados. En Primera de Juan 1, 9 y 10, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que debemos confesar nuestros pecados? Quizás como cristianos nos hemos alejado alguna vez, nos hemos apartado de las cosas de Dios. Solo el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos trae de vuelta. Pero la confesión es lo primero. Dice, si confesamos nuestros pecados. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan, dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la expiación de nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino, ha muerto en la cruz, resucitó para salvarnos del pecado. Y es hermoso este versículo porque dice, también por los de todo el mundo, por todos aquellos que no le conocen, lo único que tienen que reconocer es a Jesucristo los pecados que han cometido. Los míos y de todos los que aún no le conocen. En Romanos 5:8 vamos a leer, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás usted, como dije antes, pueda ser de los que están alejados, de los que están apartados. Puede ser que usted haya cometido un pecado y sienta
ese dolor que solo se siente cuando hemos cometido alguna infidelidad a lo que es la ley de Dios. Todos podemos ser perdonados. Todos podemos empezar de nuevo. Sansón se fue, en cierta manera, pidiendo perdón por lo que había hecho. Dios le tuvo paciencia, más aún hasta el último momento de su vida. Él no supo reconocer la bendición que daba Dios en su vida. Debemos saber que cada uno de nosotros podemos empezar de nuevo. Y este mensaje es para todos aquellos que quieran empezar de nuevo. Por aquellos que se alejaron, por aquellos que están mal, que están disgustados. Dios está esperando que te arrepientas y que vuelvas a unirte a Él. Solamente tienes que orar. Y si nunca has conocido la felicidad de vivir en el perdón, de tener a alguien que reconoce que somos pecadores y que por nosotros ha muerto en la cruz, te invito a que hagamos una oración. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por aquellos que no le conocen. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque puedo llegar hasta aquí, Señor, a pedirte perdón, Señor. Puedo estar, Señor, seguro que tú vas a limpiar mis pecados. Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, te reconozco que eres Dios. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos diste la salvación. Y, Señor, y podemos gozar de tu amor y de tu perdón diario, Señor. Gracias por todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.